Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Queremos, por medio de este video, compartir con ustedes una pregunta que nos han hecho permanentemente a través de WhatsApp, de las redes sociales e inclusive a través de nuestro correo electrónico. Y la pregunta es si la ley de pago en plazos justos, es decir, la ley 2024 del 2020, aplica o no aplica para la contratación en el sector de la salud. Entonces, para efectos de dar respuesta a esta pregunta, hemos desarrollado este video y queremos compartir con ustedes algunos aspectos jurídicos a tener en cuenta para poder resolver este interrogante. Es decir, para poder determinar si la ley 2024 del 2020 aplica o no aplica para la contratación en el sector de la salud. Y es evidente que pues muchos profesionales de la salud, trabajadores, médicos generales, médicos especialistas, odontólogos inclusive, cuando presentan una cuenta de cobro o una factura, ya sea factura electrónica, pues el interrogante es, ¿y en qué tiempo me tienen que pagar esa factura? ¿O dentro de qué plazo me deben pagar? Por ejemplo, si yo presté el servicio en un mes, ¿dentro de cuánto tiempo me deben pagar ese servicio? Entonces, aquí nos encontramos con la ley 2024 del 23 de julio del año 2020, que se ha denominado por algunos como la ley de pago en plazos justos. Esta ley queremos analizarla de las diferentes formas o diferentes maneras. En primer lugar, pues indicando cuáles son los aspectos más importantes de esta ley. En primer lugar, encontramos el artículo primero. Y esta ley lo que busca es dar aplicación al principio de la buena fe contractual y que obviamente los pagos que reciban las personas sean dentro de unos plazos justos, dentro de unos plazos razonables. Sin embargo, ya cuando revisamos el artículo segundo, en cuanto al ámbito de aplicación, pues establece que esta ley aplica es para los pagos relacionados con actos mercantiles. Entonces, la gran pregunta es si el servicio de un médico general o el servicio de un médico especialista o el servicio de un odontólogo o el servicio de un trabajador de la salud es o no es un acto mercantil. Porque estamos claros de que si no es un acto mercantil, pues obviamente no aplica esta ley. Pero ya lo vamos a resolver. Posteriormente, el artículo tercero de la ley 2024 del 2020 sí establece unos plazos y por regla general dice que para el primer año de vigencia los pagos serán en un plazo máximo de 60 días y para el segundo año y siguientes de 45 días como plazo para pagar, pero días calendarios. Esto de manera general para aquellas personas que hacen actividades, digamos, mercantiles, sean o no sean comerciales. Pero ese mismo artículo tercero tiene unos parágrafos. Un parágrafo primero, y es que exceptúa de esta norma a las sociedades consideradas como grandes empresas. Es decir, eso no aplica para las grandes empresas. Y a su vez trae un parágrafo transitorio y dice que en cuanto a las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues el plazo para los pagos será de 60 días. Pero el plazo de los 60 días empezará a aplicar dentro de los 3 años siguientes a la vigencia de esta ley 2024 del 2020. Entonces, aquí la pregunta del millón es si la prestación de un servicio por un profesional o un trabajador de la salud es o no es una operación mercantil dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, miren, aquí nos toca acudir obviamente al Código de Comercio, a su artículo 23, donde se dice actos que no son mercantiles. Y de manera expresa y contundente dice que no son mercantiles la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Esto, para ser francos, lo que está queriendo decir es que si un profesional o un trabajador de la salud
que ejecutan una profesión liberal, ¿sí? Prestan un servicio, ¿sí? Pues esta ley de plazos justos no le aplica, porque expresamente le está excluyendo los actos no mercantiles de la ley. Inclusive, el decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 1733 de diciembre del 2020, establece que obviamente reitera lo mismo de la ley, y es que esta ley es para las actividades mercantiles, y expresamente dice que no se aplicará cuando el Código de Comercio diga que los actos no son mercantiles. Entonces, para ser francos y contundentes, si yo soy profesional de la salud, si soy trabajador de la salud, si yo soy un médico general, soy un médico especialista, soy un odontólogo, etcétera, etcétera, y presento mi factura, presento mi cuenta de cobro, ¿sí? A una IPS privada, ¿sí? O a una empresa del Estado, en principio, para ser honestos, esta norma no aplica. Es decir, esta ley de plazos justos no aplica para la contratación del sector de la salud, porque sus actividades no son mercantiles. Inclusive, pues pareciera que de pronto hubiera la posibilidad que esta ley de plazos justos aplicara para los contratos del sector de la salud con las empresas del Estado. Pero miren que la misma ley 2024 dice que se aplicará a los contratos estatales siempre y cuando estos contratos sean celebrados con una microempresa, una pequeña empresa o una mediana empresa. Entonces la pregunta del millón es, venga, y si yo soy un médico general, un médico especialista o un odontólogo y le presento mi cuenta de cobro o mi factura a una empresa del Estado, la pregunta es, ¿me aplican esta ley, sí o no? Pues la respuesta será, tendrás que ser una empresa, pero micro, pequeña o mediana. Para ser honesto, no es tan fácil sí que un médico sea considerado como una empresa o un especialista, etcétera, etcétera. Sí, yo pensaría que tampoco por esta vía sí se les aplica o tienen la posibilidad de que se le aplique para los profesionales de la salud que se vinculen con empresas del Estado por prestación de servicios, por ejemplo, tampoco les aplicaría. Inclusive, la ley 905 del 2004 es la que establece cuando hablamos de mediana, pequeña o microempresa. Entonces, ¿cuándo hablamos de una mediana empresa? Cuando una persona tiene a su cargo entre 51 y 200 trabajadores. O activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 VT. ¿Cuándo es una pequeña empresa? Cuando una persona tiene a su cargo entre 11 y 50 trabajadores. O sus activos totales están entre 501 y menos de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y microempresa es aquella persona que no tiene más de 10 trabajadores y sus activos no superan los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces miren que para ser contundentes al revisar esto podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, no es posible que esta ley de plazos justos aplique en la contratación en el sector de la salud, ni hablando de entidades privadas, porque expresamente se dice que las actividades relacionadas o los servicios prestados con profesiones liberales no se les aplica esta ley expresamente. Y a su vez, pues no se aplica tampoco en el sector público con la empresa del Estado. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando un médico o un especialista o una enfermera, ¿sí? O un odontólogo, pues obviamente le presenta su cuenta de cobro, su factura a una empresa del Estado, que está claro, para ser muy evidentes, que él está solo, o sea, él no tiene personas a cargo, entonces nunca será ni microempresa, ni pequeña empresa, ni mediana empresa. Entonces, algo que sí quiero recalcar es, pues sí parece un poco, por lo menos no sé si injusto, pero muy llamativo que esta ley solamente aplique para actividades mercantiles y no aplique para actividades como las relacionadas con el servicio de salud, lo cual sí es contundente. Pero hecha esta precisión, la pregunta es, bueno, entonces, esos proyectos de salud están desamparados, es que no tienen plazos para que les paguen, eso no es cierto. Y vamos a revisar rápidamente cuáles son las fechas de pago en la contratación en salud. Entonces, por ejemplo, si tenemos a un profesional o un trabajador de la salud vinculado con una entidad privada, IPS o clínica privada,
Con un contrato de trabajo, pues siempre le pagarán mes vencido. Es decir, prestó sus servicios en determinado mes y máximo el último día de ese mes tendrán que pagarle su salario. Igual pasa si es un profesor de la salud o un trabajador de la salud vinculado como servidor público, es decir, como empleado público o como autor oficial. Deben pagarle el último día del mes que ha prestado el servicio. El problema viene cuando tú eres trabajador independiente o contratista de prestación de servicios, porque la oportunidad de pago depende de la autonomía de la voluntad, es decir, lo que las partes hayan acordado. Y el problema es que muchas veces estos contratos de servicios tienen como fecha de pago 60 días, 90 días, 120 días. Entonces, eso hace que cuando uno ha trabajado 3 y 4 meses, la entidad no está en mora, porque la mora empieza después del día 90 o el día 120. ¿Cuál es la invitación? Que cuando suscriban estos contratos no pongan fecha de pago 30 días ni 90 días, porque no están obligados a hacerlo. La obligación es, hago mi servicio el mes y deberían pagarme a los 5 días siguientes del mes que presté el servicio. La regla general. No están obligados a pactar plazos de 60, ni 90, ni 120 días, etcétera, etcétera. Inclusive, en el contrato sindical se siguen las mismas reglas del contrato individual de trabajo. Por eso, no es razonable que cuando un grupo de profesionales de salud celebren un contrato sindical, pues tengan plazos de 30, 60 y 90 días, porque si les aplican igual que el Código Sustantivo del Trabajo, mes trabajado, el último del mes deberían estarles pagando, porque tienen las mismas reglas del trabajador particular. Y un tema importante aquí, sobre todo para los contratistas de servicio y trabajo independiente, esos que pagan su factura electrónica, su factura normal, su cuenta de cobro. Les han dicho muchas veces que esos plazos de 60, 90, 30 o 120 días es por el tema de las glosas. Eso no es cierto. La obligación de estipular plazos mayores, ¿sí? O plazos de 60, de 30, 90, 120 días, no es por el tema de las glosas. Eso quedó derogado en el año 2007. En la actualidad eso no es vigente. Es decir, tú puedes plantear un contrato en el cual trabajaste un mes y a los 5 días siguientes deberían pagar. Esas son las reglas de juego en materia de contratación. ¿Y por qué lo digo? Porque en materia de glosas, ¿qué es lo que se dice? Pues que cuando yo paso mi factura, sí, pues obviamente la entidad que la recibe tiene 20 días para glosar la factura, ¿sí? Y una vez me glosan la factura, pues tengo 15 días ¿para qué? Para que yo pueda dar mis justificaciones, mis explicaciones. Y una vez las presente, pues me levanten las glosas. Y si por algún motivo se presenta un conflicto, ¿sí? En esas glosas, pues puedo ir a la Superintendencia de Salud. Pero ojo con esto. La norma también establece expresamente que presento mi factura y deben pagarme por lo menos el 50% de la factura. Y el otro 50% es el que quedará sujeto a este trámite de las glosas respectivas. Y finalmente, venga, y si no pagan puntual, ¿hay interés o no hay intereses? Claro que hay intereses moratorios. Y eso están consagrados en la resolución 630 del año 2019. Es decir, que esta resolución dice que cuando no te pagan de manera oportuna tus honorarios, seas un trabajador o un profesional de la salud, te tienen que pagar intereses moratorios. Eso en la práctica no se cumple, ni esta resolución ni la ley que lo indica. Pero eso no quiere decir que porque no se cumpla no exista, porque es evidente que existe esa protección y que si yo me comprometí a pagar el 30 de un mes, lo que pague después tendrá intereses. Si yo me comprometí a pagar a 30 días, 60 días o 90 días, si pago por esas fechas, deberán pagarme intereses moratorios. Entonces miren que de esta manera queríamos explicar un poquito sobre esta ley de plazos justos para sacar unas conclusiones fundamentales. La primera, que esta ley no aplica en la contratación del sector de la salud. Eso parece caprichoso, pero eso fue lo que el legislador decidió. Segundo, eso no quiere decir que los médicos generales, los médicos especialistas, los odontólogos y los demás trabajadores y profesionales de salud no tengan protección y que no haya plazos para pago. Claro que hay plazos y deben pagar en los plazos del Código Sustantivo del Trabajo para el trabajador particular. Mes vencido. Es decir, mes trabajado, último día, pago.
soy empleado público oficial, me deben pagar de la misma manera. El problema, para ser franco, es para los contratistas de prestación de servicios de los trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque al yo firmar el contrato y decir que me paguen a 90 días o a 120, estoy diciendo que estoy dando plazo para que me paguen. ¿Cuál es la invitación? Que no acepten ese tipo de estipulaciones y que el argumento de la glosa no es plausible para eso. E inclusive que si les van a pagar por fuera, también cobren los intereses porque es de disposición legal que así lo establece. De esta manera quisimos presentarles este video y esperamos aclarar sus dudas. Síguenos escribiendo a nuestras redes sociales, a nuestra página web y a nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo para todos y todas.